Buenos días. Bueno, aquí estoy en el día. Habíamos quedado en parte de la clase, la primera parte de la clase, que tiene que ver con la genealogía de los gobiernos progresistas, un análisis del presente de los gobiernos progresistas a partir de una mirada retrospectiva del pasado o de su pasado. En la primera clase hemos expuesto algunas consideraciones, no sé si generales, sobre los gobiernos progresistas, pero sobre todo nos hemos detenido mucho en el caso de Brasil, y obviamente no es casual, porque el constitucionalismo latinoamericano comienza con la Constitución de Brasil de 1988. Además, bueno, será un gobierno progresista en Brasil. Y obviamente tiene repercusiones en el continente por las características de potencia emergente. Y nos hemos detenido mucho en el Brasil porque además, obviamente, en todos nuestros debates, se conoce muy poco de Brasil, y últimamente me he dedicado a analizar Brasil, a estudiar Brasil, y tengo un escrito que tiene que ver con el acontecimiento Brasil. Un escrito quizás más grande, que comprende el acontecimiento de Brasil, que tiene que ver con gramatología del acontecimiento. A partir de estas consideraciones hemos seguido avanzando y retomado análisis críticos que hemos hecho sobre, obviamente, el proceso boliviano y también sobre el proceso bolivariano. Asimismo, habíamos acudido a un análisis crítico del proceso ecuatoriano. Sobre todo el proceso boliviano y el proceso ecuatoriano han sido no largamente estudiados, sino han sido atendidos de manera minuciosa, sobre todo por los avatares más conocidos y más cercanos a nosotros que teníamos de las contradicciones de estos procesos. El caso venezolano era fundamental por las características de un proceso más radicalizado en algunos aspectos que tienen que ver con la inversión social y tienen que ver con la transformación estructural de la sociedad y tienen que ver de manera concreta con las comunas y las misiones y también las universidades populares. De todas maneras, nos interesaba Venezuela para contrastar una constitución plurinacional como la boliviana y la ecuatoriana y una constitución de Estado-Nación, de consolidación del Estado-Nación como la bolivariana en Venezuela. De todas maneras, habíamos llegado a una especie de conclusión al comparar estos países, estos procesos, sus avatares, sus contradicciones, cuando decíamos que a pesar de constituciones plurinacionales, Ecuador y Bolivia, la explicación de los gobiernos progresistas en Ecuador y Bolivia no avanzaron de ninguna manera hacia el Estado plurinacional. Han consolidado el Estado plurinacional han consolidado el Estado-Nación, a nombre del Estado plurinacional. Entonces, ¿qué significaba esto? Significaba que el Estado plurinacional se había convertido en una especie de discurso o de símbolo, pero para avalar la consolidación más profunda, más expansiva del Estado-Nación. Y en ese sentido, tenemos pues que entre Bolivia, Ecuador por un lado y Venezuela por otro lado, las cosas no eran tan diferentes. Estaban tratando de consolidar el Estado-Nación. Quizás lo haya hecho de una manera más sólida, sobre todo por la convocatoria del mito, la convocatoria del caudillo, y la convocatoria del caudillo que tiene que ver con una utopía anhelada, que es esta de la patria grande. Entonces, quizás por las características más adecuadas
del discurso de la Constitución y las características que perseguía la finalidad política que era el Estado-Nación, posiblemente Venezuela haya avanzado más en consolidar el Estado-Nación. No así Bolivia y Ecuador, que estaban entrampados en un doble discurso. Por una parte, una constitución plurinacional y por otra parte, la consolidación y la restauración del Estado-Nación. Entonces, una vez lograda esta conclusión, lo que hicimos es tratar de entender Brasil y hemos llegado a algunas apreciaciones que ya les he mencionado anteriormente sobre Brasil, no las voy a repetir. Lo que nos interesa a partir de esto y sobre todo a partir de estos 4 países que se llaman gobiernos progresistas, hemos dicho también que hemos dejado pendiente Argentina y Uruguay, a pesar de que ya hicimos algunas incursiones sobre el caso argentino, pero nos vamos a concentrar sobre estos 4 países y en relación a estos 4 países vamos a tratar de hacer lo que hemos titulado en un texto que ya les he enviado, que es Genealogía y Hermenéutica del Presente, que es precisamente tratar de hacer un análisis genealógico y hermenéutico en el sentido de las subjetividades de lo que pasa en la superficie política, pero también en los espesores subjetivos de estos procesos que sostienen o en los que se insertan estos gobiernos progresistas. Entonces, hemos lanzado algunas consideraciones en el texto que las voy a tratar de exponer ahora de otra manera, de una manera no escrita, sino de una manera hablada. En ese sentido, creo que una de las primeras consideraciones importantes del texto tiene que ver con que somos un Estado-nación, somos Estados-naciones, pero somos Estados-naciones que tienen características distintas a otros Estados-naciones, quizás más marcadamente distintas, a pesar de que puedan haber muchas analogías, y entre las analogías obviamente está la institucionalidad, la estructura institucional, jurídico-política del Estado-nación. Y en ese sentido los Estados-naciones nacen como repúblicas y obviamente nacen con constituciones liberales. Sin embargo, nosotros dijimos en el texto que no nacemos con la conquista, porque la conquista no hace nacer, sino mata. No nacemos con las guerras de la independencia y después de las guerras de la independencia con estas repúblicas oligárquicas que tienen constituciones liberales. No nacemos porque todavía nos mantenemos en la continuidad colonial. Nacemos con la revolución, con lo que se ha conocido como revolución nacional o revolución popular, que también tiene características de revolución social. Es decir, desde la revolución mexicana hasta, yo incluiría el proceso boliviano, lo que llamamos la movilización prolongada del 2005, seguimos en el horizonte de la Revolución Nacional, no hemos salido del horizonte de la Revolución Nacional. Obviamente han habido propuestas socialistas, proyectos socialistas, acciones para encaminarse a una revolución socialista, pero, digamos, estas revoluciones socialistas, estas experiencias siguen en el horizonte del Estado-Nación, no han salido ese horizonte. El caso cubano es una excepción, tenemos un texto donde decimos que la excepción Cuba. No vamos a tocar, vamos a remitirnos al texto sobre la excepción Cuba, no vamos a tocar Cuba. Y lo que nos interesa es, digamos, no la excepción de la regla, sino la regla. Y en términos de la regla, la conclusión era, y es, de que nuestros estados han sido y son corporativos, tienen una estructura corporativa, es una estructura de pacto, que data, obviamente, desde la conquista, desde la colonia, el pacto español, pueblos indígenas, también que data de las repúblicas liberales y oligárquicas,
que tienen que ver con constituciones también liberales, pero su estructura no dejaba de ser una estructura corporativa. Pero esto adquiere connotaciones más amplias en la medida que es incluyente, ya no se excluye a poblaciones indígenas y a grandes sectores mayoritarios de las poblaciones que no votaban. Cuando se les incluye, cuando la revolución nacional, cuando la revolución social incorpora el voto universal, incorpora a la población indígena, entonces estamos ante un Estado-nación, una estructura corporativa del Estado-nación inclusiva, más amplia, de un pacto social sin precedentes. Entonces, como que se consolida la estructura corporativa del Estado-nación. Se consolida y de tal manera, porque además incluye al voto femenino, voto de la mujer, estamos en el voto universal, incluye a todos, pero en esa inclusión los pactos corporativos tienen que respetar, tienen que mantener su equilibrio, cosa que no ocurre. Cosa que no ocurre porque es difícil y casi imposible mantener el equilibrio dada la concurrencia de las clases sociales, las contradicciones de clases y la lucha de clases. Obviamente, en ese contexto, la crisis de la estructura corporativa del Estado-Nación iba a estallar. Y estalla por el lado popular o estalla por el lado privilegiado, de las clases privilegiadas. Es decir, o estalla en la medida que el gobierno nacional de la Revolución Nacional rompe con las clases populares y es vista por las clases populares como traición a la revolución, rompe para favorecer a las clases dominantes, a las clases privilegiadas, a la oligarquía y a la burguesía. Concretamente, el tema más claro es con la burguesía, porque la burguesía es la que tiene que convertirse en burguesía industrial y la que tiene que convertirse en burguesía nacional y es la que tiene que apoyar el desarrollo nacional y obviamente el gobierno, tanto con sus políticas públicas como con las políticas de apoyo a la burguesía, pueden desprender un desarrollo nacional. Entonces, en la medida que esto ocurre, obviamente la crisis estalla por parte de las clases populares. Entonces, en la medida que estalla, los límites, la temporalidad del Estado-nación corporativo se aproxima. Es decir, tiene menos temporalidad y están muy próximos sus propios límites. Pero también puede estallar la crisis por el lado, ciertamente, de las clases privilegiadas, en la medida que la revolución es consecuente y avanza en la reforma agraria y avanza con el trabajo, con los derechos del trabajo, avanza con los derechos sociales y afecta a las clases privilegiadas, entonces la crisis estalla por el lado de las clases privilegiadas. En la medida que el gobierno revolucionario nacional se sostiene sobre las clases populares, tiene una temporalidad más amplia, es decir, prolonga su propia temporalidad política. Sin embargo, esto podría subsistir, persistir, en la medida que la consecuencia se mantiene y las transformaciones se mantienen estructurales e institucionales, y en la medida que la misma revolución nacional la lleva al gobierno a una revolución social. Eso puede ocurrir. Quizás eso es precisamente lo que haya ocurrido en Cuba. Sin embargo, en la mayoría de los casos, en la regla, no en la excepción, lo que ocurre es de que una primera etapa de la revolución es apoyada y se apoya en las clases populares, en el proletariado y en las clases populares. Pero en una siguiente fase, el gobierno se comporta de manera pragmática y realista y opta más bien por apoyarse en las clases privilegiadas y a apoyar a las clases privilegiadas. Y cuando ocurre esto, obviamente la crisis estalla por el lado de las clases populares, por el lado del proletariado, y obviamente se le acorta la temporalidad al gobierno progresista, o en este caso el gobierno nacional. No estamos hablando todavía
exactamente de los gobiernos progresistas, que son más bien contemporáneos, actuales, fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Entonces, en ese sentido, otra vez estamos ante los límites de la estructura del Estado-nación, del Estado corporativo, y que se llama la crisis, puede y lleva, digamos, a la periclitación de gobierno nacional, que es aprovechado por sectores de las oligarquías, de las burguesías, incluyendo además en pleno contexto de la Guerra Fría, apoyado por la misma intervención imperialista. Pero lo interesante es precisamente de que no necesariamente va de un lado o de otro esta forma, estos perfiles de los gobiernos nacionales, de la Revolución Nacional, sino van de un lado para otro. Es decir, pueden comenzar con una fase de apoyo a las clases populares y por lo tanto ser consecuentes con el proyecto nacional y continuar con un pragmatismo apoyándose y apoyando a la burguesía o convirtiéndose la burocracia en una burguesía. O puede ir al revés, puede empezar con las clases populares, perdón, con las clases privilegiadas, puede comenzarse con las clases privilegiadas y continuar esto hacia las clases populares, es decir, cambiar, digamos, de escenarios. Sin embargo, también hay distintas formas combinadas, compuestas, mezcladas. Pero lo que interesa aquí, más que el perfil definido de los estados-nación, lo que interesa es de que estamos ante una estructura corporativa del Estado-Nación cuya estructura pone límites categóricos y además define el Estado-Nación como una crisis casi permanente, una crisis política precisamente por la estructura de pactos que paradójicamente ayudan a la gobernabilidad, pero por otra parte ayudan a la crisis. Eso es sugerente. Esa fue la conclusión. Y esa conclusión, en términos de genealogía, es decir, en términos de análisis del presente a partir de una mirada retrospectiva del pasado, decíamos que los gobiernos progresistas heredan eso. ¿Por qué heredan eso? Porque en realidad no han salido del horizonte del Estado-Nación y de la crisis del Estado-Nación, y tampoco han salido de la estructura corporativa del Estado. Los gobiernos progresistas son una nueva versión de esa versión de la Revolución Nacional, de esa versión de la Revolución Socialista. ¿Y por qué es una nueva versión? Es una nueva versión, además, con características, perfiles, mezclas, discursos del proyecto socialista, que ahora casi todos los gobiernos progresistas hablan del socialismo del siglo XXI, diferenciándose del socialismo real, del socialismo del siglo XX. No vamos a hablar ahora de las diferencias entre el socialismo del siglo XXI y el socialismo del siglo XX, ni vamos a criticar, como lo hemos hecho en otro momento y en otros escritos y quizás en otras exposiciones, las pretensiones del socialismo del siglo XXI, que en realidad son pretensiones demasiado ambiciosas de haber superado las contradicciones y los límites y los errores del socialismo del siglo XX. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, el socialismo del siglo XX está más atrás del propio socialismo del siglo XX, perdón, creo que me he equivocado, el socialismo del siglo XXI está más atrás del socialismo del siglo XX. Eso es lo que quería decir. Entonces, como verán, no vamos a entrar a ese tema porque nos interesa otro definitivamente. Nos interesa los perfiles y las salidas que se proponen los gobiernos progresistas en su propia crisis. Y hemos encontrado precisamente en parangón de las revoluciones nacionales perfiles muy peculiares de las secuencias de sus gobiernos progresistas. Uno es el caso de Brasil, que es precisamente que comienza un proyecto progresista, obviamente cargado de proyectos sociales, más que socialistas, sobre todo por las características de su partido, del PT,
pero basados en un pacto social, en un núcleo del pacto social, en una alianza de clases entre el proletariado sindicalizado y la burguesía industrial. Entonces, esa es la característica. Entonces, se apoya definitivamente en un pacto sui generis. Es decir, parte de las clases populares, el proletariado sindicalizado y organizado y privilegiado por el desarrollo nacional, es el que se alía con la burguesía industrial. Y entre ambas clases lo que tenemos fundamentalmente es una burocracia y sobre todo una burguesía burocrática que se convierte en la administradora de finanzas de las AFPs, es una administradora financiera, es una burguesía financiera, y por lo tanto ya la burguesía sindical pertenece a la burguesía, es uno de los estratos de la burguesía. Entonces, se forma un núcleo que deja al margen a la gran mayoría del proletariado nómada, que no está sindicalizado, y deja al margen a gran parte de las poblaciones urbanas que no se benefician como se benefician estas clases sociales privilegiadas. Y dejan al margen a los pueblos indígenas que son afectados por este proyecto desarrollista y además por un proyecto que nunca ha dejado de ser extractivista. Y en ese sentido, obviamente, la crisis está ya por ese lado. Sin embargo, en la medida que su núcleo es fuerte, el núcleo de alianzas entre el proletariado sindicalizado, la burguesía industrial, incluyendo a la burguesía financiera y comercial, incluyendo inclusive a las oligarquías que no han sido afectadas por una reforma agraria que está demasiado lenta, en ese sentido, en la medida que este núcleo se mantiene fuerte y hay una emergencia de esta potencia, Brasil como potencia industrial, como BRICS, como parte del BRICS, entonces hay una suerte de bonanza económica con todos sus avatares que tienen precisamente los ciclos de las crisis del capitalismo, que también hemos trabajado en otros textos. En esa medida, digamos, la proyección de la temporalidad de este gobierno progresista es más amplia y sus límites un poco están más lejos, precisamente, de que, digamos, por las características de la estructura corporativa del PT, de este gobierno progresista de Brasil, entonces como que tiene, digamos, los límites más lejanos y una temporalidad más amplia. Otro perfil de los gobiernos progresistas es el caso venezolano. El caso venezolano es el apoyo a las clases populares, el apoyo del proyecto bolivariano, de la revolución bolivariana en las clases populares, en las clases sociales, en el proletariado sindicalizado, incluyendo al proletariado nómada y sobre todo las poblaciones populares urbanas. Entonces, el apoyo en estas clases obliga al enfrentamiento con las burguesías, pero sobre todo con las burguesías comerciales y la burguesía financiera y la oligarquía, más que con la burguesía industrial. Quizás con la burguesía industrial en alianzas, con cierto apoyo, pero el apoyo fundamental está en las clases populares. Y en esa medida, obviamente, la crisis va a estallar por el lado de la burguesía afectada y la oligarquía afectada. La crisis, digamos, estalla por ese lado. Es decir, el pacto se rompe por ese lado, para decirlo en los términos del modelo que hemos asumido para el análisis de los gobiernos progresistas. Entonces, como habíamos dicho, en la medida que hay consecuencia, en la medida que la revolución exige seguir avanzando, como que de alguna manera ha ocurrido, si nosotros revisamos lo que había ocurrido con la aprobación de la Constitución en Venezuela y después con el golpe del 2002 y después con la conspiración y el bloqueo y la huelga petrolera, vamos a ver de que el proceso bolivariano se va a ir radicalizando en la medida que sus victorias son contundentes, tanto contra el golpe militar de 2002 como contra el bloqueo y la huelga petrolera del 2003. Y en ese sentido, digamos, hay una radicalización y se avanza
hacia una proyección más socialista, según el discurso, de la revolución bolivariana y crean dispositivos normativos para, digamos, avanzar en esta revolución socialista, y uno de los más interesantes dispositivos tiene que ver con la autogestión, tiene que ver con las comunas, tiene que ver con este proyecto de las misiones, con esta inversión social de gran escala. Y lo interesante va a ser precisamente que se consolidan las comunas, y las comunas son la base, y el proyecto autogestionario, lo comunitario autogestionario y además la democracia participativa son la base, pues, para avanzar en el proyecto socialista del siglo XXI. Sin embargo, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Es decir, la burocracia se convierte en un monopolio, casi en una clase, como en el caso de Brasil. Es decir, se convierte en el monopolio de las decisiones y ralentiza, vuelve más lento el proceso de la revolución bolivariana, el proceso de cambio. Y en la medida que se vuelve todo esto más lento, aparecen contradicciones, y esta vez la contradicción es entre la burocracia y las clases populares. La burocracia y las comunas, la burocracia y las misiones, la burocracia y sectores populares importantes que toman iniciativa en la defensa de la revolución, pero también en el avance de la revolución, y por lo tanto en contradicción con la propia burocracia. La burguesía, es decir, sus acciones, por el lado por donde estalla la crisis, contra el gobierno, estas contradicciones entre burguesía y gobierno, inclusive estas contradicciones entre imperialismo y Estado-nación bolivariano, son un tipo de contradicciones diferentes de las contradicciones entre burocracia y clases populares. Entonces, la burguesía cree que estas contradicciones con la burocracia coadyuvan a las contradicciones coadyuvan y favorecen a las contradicciones entre el gobierno progresista y burguesía y oligarquía. Pero no es así, son dos cosas distintas. Hay contradicciones en el seno del pueblo y hay contradicciones, digamos, con el imperialismo, y hay contradicciones con la burguesía. Y obviamente hablando en el marco de este esquema, de este mapa, más bien, y de esta interpretación definida por Mao Zedong en las contradicciones, que pues, ahora son muy útiles, lo que podemos ver es de que las contradicciones en el seno del pueblo pueden volverse mayúsculas e importantes y acortar los límites del Estado-Nación, los límites del Estado-Nación bolivariano, los límites de este gobierno progresista, en la medida que esa crisis no permite precisamente avanzar, en la medida que la burocracia se convierte en un obstáculo en el avance del propio proceso. Entonces, aquí podemos hacer una digresión y hacer una consideración. No se trata de ocultar estas contradicciones, las contradicciones entre burocracia y clases populares, y decir las contradicciones principales son con el imperialismo y con la burguesía, y por lo tanto estas contradicciones esperan. Eso es absurdo, porque ninguna contradicción espera. Y además, precisamente, si se espera, más bien se coadyuva al fortalecimiento de la contradicción, apoyando este fortalecimiento y la fortaleza del imperialismo, y fortaleciendo la contradicción con la burguesía, apoyando y fortaleciendo la fortaleza de la burguesía y de la oligarquía. ¿Por qué? Porque la revolución se detiene y no avanza precisamente porque está obstaculizada por la burocracia. Las contradicciones en el seno del pueblo se vuelven importantes, y en ese caso hay que hacer el análisis específico del objeto específico, déjenme hablar así, o del problema específico, de la situación específica, que es lo que quería Mao en el análisis que lanza, y no como algunos maoístas esquemáticos y maniqueos creen que de manera ahistórica y abstracta se tienen que postergar las contradicciones en el seno del pueblo para apoyar al gobierno progresista en su contradicción con la burguesía y el imperialismo, lo que me parece muy absurdo, tremendamente abstracto, no tiene nada que ver con la historia, ni con la historia efectiva, ni con la historia concreta. En el caso de Venezuela, la burocracia ha vuelto un problema,
indirectamente termina apoyando al imperialismo, indirectamente termina apoyando a la burguesía y a la oligarquía. Y si ustedes quieren, a las conspiraciones de ellos, porque se ha detenido la revolución. Entonces, es otra característica el perfil venezolano y que nos muestra precisamente estas posibilidades o estas tendencias, porque estamos hablando precisamente de un análisis de la estructura, pero también estamos hablando de una interpretación de esta estructura, de una interpretación de la situación y de las contradicciones de los gobiernos progresistas, pero también en ese sentido hablamos de tendencias posibles, no estamos adivinando lo que va a pasar, sino de tendencias. El tercer caso es el caso boliviano. El caso boliviano, de alguna manera, combina varios perfiles. Comienza efectivamente, sobre todo en el proceso constituyente, con el apoyo en las clases populares, con el apoyo en el Pacto de Unidad, que tiene una característica boliviana del perfil campesino y comunitario, indígena y campesino. Es decir, están las tres organizaciones campesinas, las Bartolinas, las mujeres campesinas, la CSUCB, la Gran Federación Campesina, la Gran Confederación Campesina, los colonizadores, que ahora se llaman interculturales, que son precisamente los migrantes a tierras bajas de las zonas de tierras altas. Entonces, estas organizaciones, estas trillizas campesinas, con las organizaciones indígenas, el CONAMAC, la Organización Indígena de Tierras Altas, y el CIDOC, la Organización Indígena de Tierras Bajas, forman el Pacto de Unidad. Es, digamos, el gran apoyo del proceso y del gobierno progresista en un principio fue el Pacto de Unidad, pero también los sectores populares urbanos, en la medida que estos sectores urbanos van a ser los protagonistas de grandes movilizaciones que dan las victorias en esta movilización prolongada del 2000 al 2005. Tomamos como ejemplo la guerra del agua en Cochabamba, la guerra del gas en el Alto, que si bien tienen alianzas y apoyos de organizaciones campesinas, de sindicatos campesinos y de organizaciones indígenas, digamos, son acontecimientos que se dan en las ciudades, incluyendo, digamos, la segunda guerra del gas, donde el 2005 se llega a tomar la ciudad de Palapaz, de Oruro, de Potosí, y termina tomándose Sucre, donde se encontraba el Congreso sesionando, y se obliga al Congreso una renuncia del presidente del Congreso y del presidente de la Cámara de Diputados para habilitar al presidente del órgano judicial a una sustitución constitucional y convocar a las elecciones que va a ganar el MAS y va a ganar Evo Morales. En ese sentido, tenemos pues un conjunto de clases populares que son el apoyo del gobierno progresista. En ese sentido, ¿qué ocurre? Ocurre de que a partir de ahí el gobierno va perfilándose más bien a apoyarse en un estrato privilegiado campesino, es decir, en los nuevos ricos o en los estratos que tienden a ser más bien ricos, en los colonizadores, en las federaciones cocaleras, en los nuevos ricos, en los comerciantes, y también apoyando, a pesar de todo el conflicto que hay con la media luna, todo el conflicto que hay con los representantes de esta burguesía y de esta oligarquía regional. A pesar de eso, el gobierno va a tender a apoyarse también en esta burguesía, establecer una alianza también sui generis entre estratos privilegiados campesinos y la burguesía boliviana, donde es burguesía recompuesta, donde se encuentran no solamente la vieja burguesía, la oligarquía, los agroindustriales, los banqueros, etcétera, los comerciantes, sino se encuentran los nuevos ricos. Entonces, en este nuevo núcleo, en este núcleo orgánico, en este núcleo de la estructura corporativa del Estado-Nación, se pretende
sostener, a partir de este núcleo, se pretende consolidar el proyecto del gobierno progresista, que ya no es el proyecto de la Constitución, sino es el proyecto del desarrollo nacional. La Constitución ha sido dejada de lado, a pesar de los discursos, a pesar que digan que defienden la Constitución, a pesar de que pretendan que sus leyes son constitucionales cuando no lo son inconstitucionales y vulneran la Constitución, por una cosa muy simple. La Constitución exige el Estado plurinacional, la transformación pluralista del Estado, la transformación participativa del Estado, la transformación comunitaria del Estado, exige además la Constitución un pluralismo institucional, un pluralismo normativo, un pluralismo jurídico, un pluralismo de gestión, cosa que no hay. Lo que hay es un monoinstitucionalismo, y lo que hay es la mantención de la estructura del Estado-Nación, de la institucionalidad del Estado-Nación, y por lo tanto ellos también están avanzando, como en los otros casos, a la consolidación del Estado-Nación. Evo no es otra cosa, y el gobierno de Evo, los gobiernos de Evo no son otra cosa que la consolidación mayúscula, más amplia, más extensa y más profunda del Estado-Nación. De ninguna manera se ha avanzado al Estado plurinacional, pero en ese contexto se va a dejar al margen de este núcleo a otro. Se está dejando a los pueblos indígenas, con los que se enfrenta este gobierno. El caso sintomático y el caso particularmente dramático es el Tigris, ¿no? Hay otros conflictos con los pueblos indígenas, conflictos que han terminado con intervenciones del gobierno, dividiendo a las organizaciones, mermando a las organizaciones, pero las organizaciones lograron impedir que el gobierno progresista del desarrollo nacional termine construyendo una carretera por el núcleo del Tigris, del territorio indígena del Parque Siboro-Securé, por un lugar donde no hay comunidades, hay dos, y por el lado donde hay las comunidades, donde están el 95% de las comunidades por el río Isiboro, Securé y Choa, no van a construir la carretera. Entonces están construyendo la carretera para otra cosa, están construyendo la carretera porque hay concesiones petroleras en el bosque, en el área protegida, en el territorio indígena, pero por otra parte porque hay el apoyo a la ampliación de la frontera agrícola, de la coca. Entonces, ese es el tema. Entonces se ha dejado al margen, y la crisis va a estallar precisamente por lo que se ha dejado al margen, por los pueblos indígenas y por las clases populares urbanas. No todas, sino, digamos, un contingente cada vez más importante de las clases populares urbanas, donde el MAS ha empezado a perder sus elecciones. Ya perdió las elecciones de magistrados, debían haberse anulado esas elecciones porque perdieron, ganó el nulo, y obviamente ninguno de los magistrados es legítimo. Sin embargo, ellos, a partir de la manipulación de la aritmética del Congreso, han persistido vulnerando las leyes y vulnerando la propia Constitución. Pero, digamos, eso lo decimos no como denuncia, sino como parte del análisis, es decir, ya el conflicto con las clases populares urbanas comenzó hace tiempo y cada vez se va ahondando. Entonces la crisis está ya por otro lado. Entonces, ¿qué queremos decir al respecto? Al respecto que en el caso boliviano también, es decir, en los límites de la estructura corporativa del Estado-Nación se le acercan. La temporalidad se le acorta. ¿Por qué? Porque este núcleo, el núcleo de la alianza corporativa entre estratos campesinos privilegiados y burguesía, es más inestable que el núcleo que tiene Brasil entre una burguesía industrial y la burguesía financiera y comercial, incluyendo quizás parte de la oligarquía de terratenientes y el proletariado sindical. Es mucho más consistente en un contexto de una economía no solamente más sólida, sino que de una potencia industrial. Entonces, tienen ellos más una temporalidad más larga y los límites, digamos, de la estructura corporativa más lejanos. Entonces, vemos que el caso boliviano también muestra, digamos, sus contradicciones, pero también sus propios límites. El cuarto perfil de los gobiernos progresistas es Ecuador. Y hemos dicho que en el caso de Ecuador, digamos, se da
otra salida. Es decir, allí se da la salida por la reforma institucional, por la reforma burocrática, convirtiendo la burocracia en eficiente. Es una burocracia más eficiente, quizás, que en todos estos gobiernos. Y es una burocracia más eficiente porque se apoya en una especie de intelectualidad y profesionalismo de los funcionarios públicos y por lo tanto convierten el aparato burocrático en eficiente en relación a los proyectos. Pero proyectos que tampoco son los de la Constitución, porque los gobiernos de Correa traicionan, por decir algo, déjenme usar esa palabra, no me gusta usar esas palabras, pero para ilustrar, a la Constitución. Y cuando lo hace, obviamente, se enfrenta a los pueblos indígenas, la crisis estalla por los pueblos indígenas, con el tema de la ley del agua, con el tema de la territorialidad, con el tema de sus derechos, con el tema de la autonomía indígena, y con el tema del Yasuni, entonces estalla la crisis. Pero estalla la crisis también con parte de los sectores populares urbanos, sobre todo los más intelectualizados y los sectores que tienen cierta influencia de los activistas. Pero la gran mayoría de los sectores urbanos populares se sienten satisfechos por la eficiencia burocrática y por las ventajas que ofrece esa eficiencia burocrática y el proyecto de desarrollo nacional del gobierno progresista de Ecuador. ¿Por qué? Porque, digamos, al ser eficientes tienen logros logísticos, no de bonos, no coyunturales, logísticos de salud. Entonces, en ese sentido, digamos, también se puede decir que de alguna manera, de una manera más relativa, este perfil tiene, digamos, los límites de la estructura corporativa del Estado-Nación más lejanos y su temporalidad también más lejana. En ese sentido, habíamos concluido que de todos estos perfiles, como tendencias, hay dos perfiles que tienen la posibilidad de prolongar su temporalidad, y este es el caso de Brasil y el caso de Ecuador, y dos perfiles cuyas tendencias lo que nos muestran, digamos, una situación más compleja y complicada, que más bien tienen demasiado cerca los límites de la estructura del Estado corporativo y más cortas las temporalidades políticas. Obviamente estas cosas pueden resolverse por contingencias de la historia efectiva, por ejemplo, en la medida que se resuelve el problema burocrático en Venezuela, es decir, siga avanzando la revolución contra la propia burocracia, en la medida que el poder, digamos, se desmantele y se logre la potencia social, avance la potencia social contra las estructuras de poder, la potencia social de las comunas, de las misiones, de la capacidad autosostenida del pueblo, entonces la revolución se va a ahondar y va a profundizarse. Y por lo tanto tendrían una temporalidad más larga. En el caso boliviano es más complicado. ¿Por qué? Porque aquí hay que resolver problemas muy grandes. Quizás todos los problemas que tienen los gobiernos progresistas. El problema burocrático es una burocracia ineficiente y corrupta. Por otra parte, tenemos una burocracia, además de la burocracia, del problema de la burocracia, una burocracia que sin ideas, es decir, que se ha reducido al yunquerío, es decir, a la adulación, al cantos, al caudillo, y no produce ni siquiera en términos técnicos ideas para resolver problemas tan concretos y específicos. Tenemos, además, obviamente, al margen a grandes sectores de la población, incluyendo a grandes sectores campesinos no privilegiados. Lo que pasa es que estos sectores campesinos no privilegiados todavía no han manifestado las contradicciones inherentes entre la mayoría campesina y el gobierno progresista, porque no se han hecho sentir todavía suficientemente las contradicciones que generaría con el campesino el desarrollo nacional. Por ejemplo, entre transgénicos y campesinos. Empresas transnacionales que manejan los transgénicos y campesinos. Empresas que usan los transgénicos, como los olleros, ¿no? Y los campesinos. Es decir, un proyecto monopólico, un proyecto donde se favorece más bien una burguesía industrial que entra en contradicción con los campesinos. Pero ahorita los campesinos,
y sus dirigencias campesinas, los estratos privilegiados de los campesinos están aliados a los terratenientes y a la burguesía. Sin embargo, digamos, está latente el problema de la vía campesina, y la vía campesina no es el monocultivo, ni de la coca ni de la quinoa. La vía campesina es el cultivo diversificado, la combinatoria de modos de producción, la combinatoria de estrategias para fortalecer siempre el tejido comunitario. Eso es lo campesino. Cuando desaparece eso, ya están en otra cosa. Tanto en el caso de la quinoa como en el caso de la coca, están en proyectos empresariales y por tanto de grandes desigualdades, de grandes monopolios y de grande concentración de riqueza y de gran vaciamiento de capacidades productivas de los campesinos. ¿Por qué? Porque como se ha convertido en una empresa, entonces el proyecto es otro. Y en ese sentido, obviamente hay contradicciones latentes. Sin embargo, digamos, en la medida que el gobierno y el proyecto se ha separado de la Constitución y por lo tanto se ha separado de la profundización del proceso de cambio, en esa medida, digamos, estas contradicciones se ahondan. Y por lo tanto, el gobierno, si no resuelve el problema burocrático, si no resuelve el problema de su núcleo, porque ese núcleo es muy débil, el núcleo del pacto social, el núcleo del corporativo es tremendamente inestable y débil. En la medida que no resuelva eso, en la medida que no tome una decisión muy clara sobre cuál es el proyecto, en la medida que inclusive tienda a apoyarse en la lumpenburguesía, como hemos llamado en el texto, ¿por qué lumpenburguesía? Porque no tiene capacidad de desarrollo nacional. Y se apoya en estas oligarquías que son más bien transnacionalizadas, están vinculadas a las redes transnacionales de transgénicos, por ejemplo, y de la soya, por ejemplo. Entonces, en la medida que se apoyen estas clases, puede, digamos, encontrar una especie de tendencia a mejorar el núcleo o transformar el núcleo y apoyarse en estas clases, pero requeriría, digamos, lo que no tiene, es decir, una bonanza económica, no una bonanza económica estadística, como cree el ministro de Economía, no una bonanza económica estadística donde sencillamente tenemos variaciones porcentuales y no hacemos el análisis de los valores absolutos ni tampoco hacemos el análisis de la estructura económica, ni siquiera de la estructura del PIB. Entonces, en esa medida, el gobierno progresista de Bolivia tiene, digamos, una temporalidad mucho más corta y los límites de la estructura del Estado-Nación corporativo mucho más cercanos y tiene más dificultades que los otros gobiernos para resolver estos problemas de la crisis política. Eso es lo que decimos en ese texto y nos faltaría en relación a ese texto tocar el tema de la subjetividad, que es muy importante, el análisis a partir de la hermenéutica del sujeto, es decir, el análisis de las subjetividades que sostienen esta relación de la población con el caudillo. Eso es muy importante para entender, quizás para terminar de entender, que es una pretensión a los gobiernos progresistas. Pero eso vamos a dejar para una tercera clase. Fíjense, se están ampliando nuestras clases, pero quizás sea mejor, porque así tocamos en cada exposición un tema. Yo me quedo aquí y los invito a esperar la próxima exposición. Muchísimas gracias.